Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Estamos aquí nuevamente para hablar de la historia al cuadrado, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar del padre de la historia, o al menos eso creemos. Vamos a hablar de Heródoto. Cristóbal Martínez, muy buenas noches. Heródoto. Buenas noches a todos. Pues sí, Pablo, cuando empecemos con este tema, la verdad es que dijimos que algo que iba a ser algo corto, ¿no? Porque ya estamos casi en Navidades. Y te puedo decir que de corto, porque lo acortamos, ¿no? Tiene una complejidad este personaje. Y no solo este personaje, sino con los personajes que se relacionó, que es verdaderamente impresionante. Bueno, pues la primera pregunta es obligada. ¿Quién era este hombre? ¿Quién es Heródoto? Primeramente, yo creo que, aparte de saber quién era ese Heródoto, vamos a aclarar qué es la historia. Porque si estamos diciendo que Heródoto es el padre de la historia, tendremos que saber qué es la historia, ¿no? ¿Quién es el hijo? Bien, como historia entendemos varias cosas dependiendo del contexto. Podemos decir que la historia significa investigación en griego. Y una de las explicaciones que podemos dar es que historia es la ciencia que estudia, que tiene como objeto estudiar el pasado. ¿Mediante qué? Pues mediante, por ejemplo, una investigación de fuentes orales, fuentes escritas como paleografía, epigrafía. ¿Qué es epigrafía? Todo aquello que está escrito sobre algo duro. Es decir, por ejemplo, cerámica, etc. También paleografía es el estudio, ¿no? Digamos, de los textos antiguos en papiro o más tarde ya en papel, cualquier cosa de estas cosas. También en qué se basa la historia, qué podemos tener también como herramientas, ¿no? Pues la arqueología. ¿La arqueología de qué se encarga? Pues es del estudio de los materiales del pasado, ¿no? Con todo ello, estamos hablando siempre de ciencia. Fijaros que estamos hablando de una ciencia, ¿no? Algo que podemos demostrar, que podemos decir. ¿Es, por tanto, Heródoto el padre de la historia? Pues eso lo veremos ahora, porque hay muchas dudas. Hay muchas dudas, incluso su sucesor, digámoslo así, ¿no? 20 años después de que naciera Heródoto, que Heródoto nació en el 484 aproximadamente, en la actual Bodrum, en Turquía, en lo que era Halicarnaso. Esta ciudad, digamos, tan vinculada a este programa, ¿no? Como son los carios. Primeramente, me vais a permitir una cosa. Haciendo un poquito de investigación sobre los carios, sobre esta historia de Heródoto, he encontrado cada cosa por internet, y lo sabes, Pablo. Yo creo que vale la pena comentarlo. Me parece perfecto porque supongo que te refieres a los años y la incongruencia que hay ya no solo en internet, en blogs normales, sino incluso en páginas de calado importante como la propia National Geographic. Importantes. Pero importantísimos. O sea, en historia está muy bien porque a veces hay cosas que no sabemos exactamente. Pero ¿cómo han maltratado la historia en internet y en libros, la historia de los carios? Es algo que la verdad es que es increíble. Mira, por ejemplo, vamos a empezar por alguien que todo el mundo utiliza, la Wikipedia. En la Wikipedia, justamente, nos dice en el 480 Heródoto, FL.
Claro, a partir de aquí mucha gente ha ido copiando, y todo el mundo copiando, que había nacido Heródoto en el 480. Pero es que Heródoto nació en el 484. Y en este caso Artemisia, que justamente fue una de los tiranos de Caria, Artemisia I, estamos hablando de Artemisia I, cuidado porque hay otra Artemisia II que ya tratamos en este programa, que fue, digamos, la que creó el mausoleo de Halicarnaso, que justamente mucha gente también lo vincula también a la segunda y la primera, lo ponen todo junto, y en un blog te puedes leer perfectamente cómo las dos es el mismo personaje 100 años después. Y no estamos hablando de gente normal, estamos hablando de historiadores que en el siglo XIX, publicando para revistas o lo que sea, vinculaban estas dos Artemisia como si fuera uno, como si fuera una, y a partir de ¿qué pasa? Pues mucha gente ve internet, ve eso y lo copia. Sigamos con Wikipedia. ¿Qué pone Wikipedia de esta Artemisia I? Esta mujer tan importante para Caria y también incluso para Heródoto, porque Heródoto trató a esta mujer que fue consejera del gran rey Jerjes. Participó en la batalla de Salamina. ¿Qué es lo que encontramos en Wikipedia? Pues como hemos dicho, que nació en el 480. FL. Pero no todo el mundo sabe que FL significa florecer. Es decir, floreció. Cuidado con esto. Cada vez que veáis una entrada en Wikipedia que pone FL, significa floreció. Es decir, se dio a conocer su hecho más importante. ¿Cuándo fue para Artemisa? Efectivamente, en el 480, en la batalla de Salamina. Me parece muy curioso remarcar y recalcar esto que has dicho del FL. Esto es algo que se pone por costumbre, imagino, en personajes importantes de la historia. En vez de poner, pues como se pone 480 a.C., y se añade un FL posterior para decir que es su momento más álgido. Exacto, significa florwit, que significa florecer. Y efectivamente, cada vez que veamos esta entrada, por favor, no digamos que nació en este año, sino simplemente se refiere que tuvo su momento álgido en la historia en esa fecha. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo se fija en esto. Ve 480 al lado de cualquier nombre y enseguida lo copia. Y ese es el gran problema. Luego también, por ejemplo, sí, vamos a decirlo, en National Geographic también acudía a sus fuentes. National Geographic y fijaros lo que ponía. Voy a leer literalmente. Para entender tal avance cabe preguntarse ante quién fue Heródoto. En realidad hay pocos datos definitivos. Nació en Halicarnaso hacia el año 485 a.C., donde su padre Lixos lo educó según la tradición jonia de la clase aristócrata. El joven pudo admirar en su ciudad la mezcla y riqueza de la población, que en esa época vivía en un periodo de efervescencia cultural. En el 499 a.C., con motivo de una conspiración frustrada, en la que participó su tío, el poeta Painasis, Heródoto fue desterrado. ¿Veis algo raro aquí? Es decir, tenía menos 14 o menos 15 años, ¿no? Efectivamente, Pablo. Recordemos que antes de Cristo, la numeración, los años, van de más a menos. Por lo tanto, y no estamos hablando de un sitio cualquiera. Todo el mundo nos podemos equivocar, podemos escribir algo y nos podemos equivocar. Pero es que he alucinado cómo tratan la historia de los carios, ¿no? Es que no dan ni una bien. Ya veremos, por ejemplo, para los reyes, los sátrapas, porque en aquella época era una satrapía del imperio persa. ¿Cómo empiezan? ¿Cuáles eran los sátrapas? Que es Ligdamis. Luego Artemisia, que tenía un marido pero no se sabía el nombre, pero en otro sitio te pone que sí, se llama Ligdamis, que su hijo era Ligdamis, en otro Paisanis. Mirad, yo no he visto una cosa igual, te lo puedo asegurar, Pablo. El hacha que Cristóbal ha lanzado así hacia todo el mundo ahora mismo en un momento, y vamos a volver a hablar y preguntar quién era Heródoto. No nos va a salir bien este nombre hoy. ¿Quién era Heródoto? Heródoto, pues como hemos dicho, nació en lo que era Halicarnaso, en la antigüedad, en el 480 a.C. Vamos a decir las fechas aproximadas
y muchas cosas de su historia, sobre todo en Halicarnaso. Quizás en alguna ocasión tratemos mejor la historia de los carios, ¿no? Pero vamos a seguir. Nació en una familia con poder adquisitivo, eso está claro, y eran griegos. Y participó en más de una revuelta con la que se tuvo que exiliar a la isla de Samos. Aquí, digamos, tuvo también alguna concepción gracias a su tío Paisianis, que era un poeta. Y sin duda lo que podemos decir de todo esto es que a él se le consideró el padre de la historia. Pero, como hemos dicho, Tucídides, otro historiador, que nació 20 años después que Heródoto, no estaba tan de acuerdo. Le llamó ni más ni menos logógrafo. Así se llamaban justamente a la gente que trataba la historia antes de Heródoto, o incluso antes de Tucídides en este caso. Eran personas que se dedicaban a recopilar pues historias. Por ejemplo, Homero sería un logógrafo. ¿Pero de qué forma recogía? Pues no exactamente de una forma verídica. En cambio, Tucídides, lo que estamos, que quizás sí que sea el padre de la historia científica, porque incluso él en su obra pone un contrato al lector, como diciendo que todo lo que pone en el libro es cierto. Aquí no habrá ninguna intervención de los dioses. Toda explicación será por una causa o efecto humana. Y eso Heródoto lo llevó a cabo, pero con matices. Veremos después su pensamiento de Heródoto, porque es un pensamiento muy ligado a su obra, ¿no? Porque tenía un pensamiento dual como Sófocles. Sin duda, vemos como después, como hemos dicho, de dejar Samos, se dice que fue a la Atenas de Pericles y allí contrajo pues amistad y bastante sabiduría de algunos personajes muy famosos que seguramente mis compañeros lo conocerán y podrán dar también algunos tintes. Para empezar, conoció a lo que se le conoce como el trío de los poetas, de unos poetas muy conocidos que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Son poetas trágicos que dan una importancia vital para lo que sería la obra después de Heródoto, de esos 9 libros que después hablaremos. Un truco muy fácil porque yo creo que vale la pena, ¿no? Porque para recordar siempre estos nombres, que parece muy difícil, a mí hace muchos años una profesora me dio un truco. Recordaros siempre la frase Eurípides, no te Sófocles, que te Esquilo. Es una frase memorística que seguramente es muy fácil, ¿no?, para memorizarlo de estos 3 nombres. Y en cuanto a cronología, recordar Eurípides, no te Sófocles, que te Esquilo. Esquilo sería el más antiguo, Sófocles más reciente que Esquilo y Eurípides, digamos, el más reciente cronológicamente. Parece una tontería, pero no lo es. Y me gustaría aquí también explicar una de las cosas que les pasó a Esquilo. Quizás una de las muertes más graciosas que hay del mundo antiguo, porque directamente fue a consultar a un oráculo, el cual le vaticinó que sería aplastado por una casa y muerto a los pocos días. Claro, el bueno de Esquilo, este gran poeta, ¿qué hizo? Pues se fue a la montaña, se fue al bosque. ¿Y sabéis de qué murió? Aplastado, porque un águila, otros dicen un quebrantahuesos, tiró una tortuga en la cabeza de este hombre pensando que era una roca y claro, el ave debería comer. Así que sin duda fue un final trágico, no sabemos si por darle más remombancia a la historia, ¿no?, pero sin duda va muy a comparsa. Y me gustaría pues también pasar a otros protagonistas. Protágoras de Abdera. ¿Quién era Protágoras de Abdera? Influenció también con Heródoto. Es que fijaros cómo estamos hablando de gente tan importante. Protágoras de Abdera fue un sofista griego, pero fue más que eso. Fue el que transformó a los sofistas, digamos, en negocio. Es decir, fue el que hizo que los sofistas se convirtieran y que trataran a los demás, digamos, enseñaran cómo tener éxito mundano. Es decir, éxito aquí. ¿Qué son los sofistas? ¿Qué son los sofistas? Eso seguramente daré un tinte y seguramente, por ejemplo, Luis podrá también dar mejor su versión. Los sofistas eran sabios,
¿verdad, Luis? En términos alquímicos, no se los consideraba así. Sí que pueden ser sabios, pero cuando decían no hagas caso de estos sofistas, hacían referencia desde su punto de vista al que hablaba mucho, grandilocuente y tal y cual, pero que a la hora de la verdad era más falso que un duro sevillano. Esa era la interpretación que tenían los antiguos alquimistas. Todo lo contrario de los sufistas, que lo relacionaban con los sufíes, lo relacionaban con la sabiduría, ¿no? En fin, con personajes cultivados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la interpretación que tenían los antiguos alquimistas, ¿eh? No seas sofista, no hables más de la cuenta y, en fin, pero en cuanto a que hablas mucho y no dices nada, ¿sabes? O que hablas mentiras, ¿no? O que engañas. Sí, la verdad que sí. Y también, Protágoras de Abdera también tiene una importancia vital en la vida de Heródoto, porque también hizo la primera constitución de una colonia, Turios, en la Magna Grecia. ¿Por qué es importante? Porque Heródoto estuvo en Turios. Según se dice, pudo acabar allí sus días. Y aquí en este lugar tan especial en Turios, fijaros si es importante, que fue el primer lugar donde hubo una educación pública obligatoria. Fue el primer lugar en el mundo. Entonces, como vemos, todo va tomando forma. Pero es que hay más. Estamos hablando también de personajes como Anaxágoras, uno de los, digamos, filósofos presocráticos más importantes quizás que hay, porque con él se empieza lo que es un método más científico, una investigación más científica de la naturaleza. Fijaros, por ejemplo, contribuyó a dar explicaciones racionales a los eclipses, a la respiración de los peces. ¿Y sabéis por qué tuvo que irse de Atenas y finalmente morir en las tierras de Turquía de hambre? Porque él dijo que el sol era un hierro incandescente, que la luna no tenía luz propia, sino que la luz era del sol, y que la luna procedía de la tierra. Con esto, y fue expulsado por eso. Es decir, en Atenas de aquella época había libertad para el conocimiento hasta un cierto término, ¿no? Después, si te pasabas un poquito de lo que era, o acababas como Sócrates después envenenado, o te tenías que ir, y en este caso se dejó morir de hambre, según nos cuentan. También otro de estos amigos, que fijaros, ¿no? Qué elenco tan importante para Heródoto, es Hipódamo de Mileto. ¿Quién es Hipódamo? ¿Por qué es tan importante? Bien, pues hizo el puerto del Pireo. Hipódamo de Mileto, su importancia es que era el primer planificador urbanístico y que también planificó lo que fue Turios, esta colonia griega de la Magna Grecia tan importante. Así que vemos con quién se relacionaba este Heródoto, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, ¿verdad que no? Ya si os parece, vamos a dar tintes a lo que fueron sus viajes. Los viajes de Heródoto, tan importantes para conocer verdaderamente quién era Heródoto. Podemos distinguir varias etapas. En una primera etapa, rápidamente podemos decir que lo que vio fue la polis de Halicarnaso y sus alrededores. Fue un primer viaje un poco corto. En un segundo viaje ya se atrevió a más. Ya llegó a lo que fue el camino persa, llegando hasta Babilonia. Pero es que hay más. Hacia el 449 a.C. fue a Egipto, visitándolo de norte a sur hasta la isla Elefantina. Estamos hablando de una de las visitas quizá más importantes, que nos da mucha información, y si nos da tiempo, miraremos cómo es su obra a través de algunos pasajes que nos da sobre Egipto, de cuando estuvo en Egipto, si nos da tiempo. Todavía le dio tiempo para ir, por ejemplo, a lo que es Cirene, en el norte de África. Algunas fuentes nos indican que estuvo también en Cartago, otras que no, hay dudas. Por lo que yo he podido leer, quizás no estuvo en Cartago, pero sí que, claro, estar en Cirene pues estaba muy relacionado con gente que se había estado en Cartago. Y claro, con todos estos viajes hay más. Recorrió todo lo que es el país de los escitas, la actual Bulgaria y Rumanía. Lo que hemos dicho ahora, ¿qué lo habremos dicho? ¿En 2 minutos aproximadamente o poco menos? Pues es importante que nos situemos en aquella época para ver que estos viajes,
todo lo que abarcaba, tanto conocimiento recogido por Heródoto. Por algo se dice que fue el primer turista de la historia, ¿no? Sí que es verdad que dicen que vendía por perfumes, ¿no? Iba vendiendo, pero sin duda yo creo que fue el primer turista de la historia. Pues haciendo mención a los viajes de Heródoto, tenemos un libro, el cuarto, el dedicado a Melpómene, donde me gustaría leer unos pasajes del mismo, en concreto el 184 en adelante, porque creo que es un tema que le va a gustar muchísimo a Cristóbal, que nos va a iluminar con uno de esos temas que creo que algún día tendremos que tocar aquí en profundidad. Mirad lo que dice Heródoto. Desde los Garamantes, otra vez 10 jornadas de camino, se llega a otra colina de sal y agua, a cuyo alrededor viven los hombres llamados atlantes. Ellos son del todo el mundo los únicos hombres que conocemos que no tienen nombre, pues en su conjunto se llaman los atlantes, pero ninguno de ellos personalmente tiene nombre. Maldicen al sol cuando los quema en exceso, y además lo injurian con toda suerte de improperios, porque con sus ardores les echa a perder las tierras y los arruina a ellos mismos. Si se continúa la marcha 10 días más, se llega a otra loma con sal y agua y con hombres que viven a su alrededor. Sigue inmediatamente una cordillera llamada del Atlas. Es estrecha y en su conjunto es circular, pero tan alta que es imposible ver sus cumbres, porque ni en invierno ni en verano se apartan de ellas las nubes. Los naturales del país afirman que esta cordillera es la columna del cielo, lo cual, por cierto, les ha dado el nombre. Estos se llaman, como era de esperar, atlantes. No comen ningún ser animado ni tienen visiones en sueños. Desde luego, hasta los atlantes puedo decir los nombres de los que viven en la franja de arena, pero a partir de ellos ya no. Esta zona llega ciertamente hasta las columnas de Heracles y aún más allá. En ella, a una distancia de 10 días de marcha, hay un yacimiento de sal y hombres que lo pueblan. Las casas que viven estos hombres están hechas de bloques de sal, porque esta es una región muy árida de Libia. Si lloviera, los muros hechos de sal no podrían aguantar. La sal ganada allí es blanca y a veces rojiza. No sé si os dais cuenta, pero Heródoto está hablando en todo momento de la Atlántida. Es decir, no es Platón el primero en hablar de ella, sino que ya existían... Bueno, han existido otros historiadores. El Atlas, claro, y habla de las columnas de Marruecos, Libia, claro, Argelia, de Libia, y habla de las columnas la cordillera del Atlas. De Hércules, ¿no? Como yo sé que esto es un tema que alguna vez le he oído a Cristóbal y sé que le apasiona, pues hombre, ¿qué sabes de la Atlántida? ¿Qué más nos puedes decir? Porque además Heródoto hablaba muchas veces de un camino que trajo a aquellos primeros hombres que habitaron Egipto, y Heródoto decía que los primeros habitantes de Egipto eran de raza blanca. Sí. Cristóbal, tu turno. Sí, Carlos, efectivamente. Es que también aquí hemos tocado el tema de Osiris, ¿no? Y es que se decía que Osiris en realidad había venido de lo que es el oeste, de esas tierras que tú has recitado, que Heródoto nos muestra. Quizás estamos hablando de una zona donde este supuesto dios, que en realidad, como ya dijimos, podría ser también un hombre con unos conocimientos avanzados de esta civilización, lo que sería lo que es el desierto de Sáhara, la zona norte de África, etcétera, por esa zona, y que vino a Egipto, como tú muy bien has dicho, a poblar Egipto y darle lo que es la agricultura y empezar pues las construcciones, etcétera, con unas herramientas que no tenían el pueblo de lo que eran los habitantes de Egipto en aquel entonces. Es una posibilidad, queda abierta, pero claro, es que Heródoto, ya aquí era lo que íbamos, recoge de lo que alguien le ha dicho, que ha escuchado de no sé qué. Por lo tanto, sería el padre de la historia, porque nos relata algo, pero no sabemos si es cierto o no es cierto. No como Tucídides, que nos dice esto es cierto porque yo lo he comprobado, etcétera. Y ese es el problema de Heródoto, que mucha gente muchos historiadores a lo largo de la historia no han creído esas historias de Heródoto. Hay más, por ejemplo, el laberinto de Jawara, por ejemplo, en Egipto, él mismo dice que él estuvo allí.
pero no se ha encontrado de momento ningún laberinto de más de 1500 estancias arriba y abajo también, digamos, como una especie de sótano, otras 1500, donde se asegura que estaban enterradas pues reyes faraones del pasado, ¿no? Y algunas salas, ya sé que queremos echar más imaginación, pues muy importantes, que sí, del tiempo, de la Atlántida, algunas cosas escondidas, ¿no? En ese laberinto. Sí que es verdad, te voy a decir, que recientemente, hace unos 3 o 4 años, se encontró con el georradar, en la zona Jawara, unas estructuras que dicen que podrían ser los restos del laberinto. Pero claro, hasta la fecha pues no se ha podido ni excavar, o la cosa queda muy, muy desvanecida, muy oculta, y no sabemos pues poco más. Y entonces, como hemos dicho, Heródoto, su gran obra es Historia, ¿no? La Historia, esos 9 libros, que por cierto, él no los dividió en 9, fue después cuando fue dividido en 9 libros, donde todo va enfocado al gran enfrentamiento entre Occidente y Oriente, entre Grecia y Persia. Para ello, en los 6 primeros libros nos da una descripción de algunos de los pueblos que hemos relatado que ha viajado, ¿no? Escitas, egipcios, etcétera, ¿no? ¿Y todo para qué? Para contarnos que el enfrentamiento entre Persia y Grecia era inevitable. Eran 2 grandes potencias, 2 formas de ver la vida, libertad contra tiranía, y todo estaba enfocado a ello. Los 3 últimos libros, y quizás de eso sí que se cree más a Heródoto, porque quizás tuvo las fuentes más propias, fue con las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? Si estamos diciendo que son contra los persas, ¿no? Es algo tan simple, pero que a veces es importante decirlo. Porque los propios griegos daban más importancia a los medos, que eran un pueblo también de Persia, pero que tenía más abolengo, eran más conocidos, habían tenido un pasado más glorioso que los propios persas. Entonces se seguía utilizando esa palabra de los medos, por eso se llaman las guerras médicas. Sin duda, Heródoto, habéis visto todas las películas estas de 300, la primera parte, la segunda, ¿no? Que por cierto bastante horrorosa, pero eso es otro asunto. Vemos como ese enfrentamiento está muy bien relatado por Heródoto. Sin duda, las grandes batallas como Salamina, como hemos dicho, esta mujer, esta Caria, Artemisia I, como es una de las pocas mujeres, ¿no? de su tiempo que lucha en la batalla naval de Salamina contra los griegos, que incluso nos relata Heródoto que tuvo que huir, y para huir hundió a un barco propio de la flota persa, porque si no hubiera acabado pues en el fondo del mar. Y al llegar ante Jerjes, el gran rey Jerjes dijo: mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres en hombres. Porque sin duda la tenía muy en cuenta, ¿no?, a Artemisia I, y sin duda fue una mujer de armas tomar. También relata muy bien la batalla de Platea, de Maratón. Es decir, que tenemos una información historiográfica muy importante con Heródoto para estas guerras que son médicas. Y ahora me gustaría comentar lo que es la metodología de Heródoto, muy importante para un historiador, porque un historiador, ¿cómo se expresa? ¿Cómo coge las herramientas suficientes? ¿Qué es lo que hace un historiador? En este caso, Heródoto se basaba sobre todo en su observación. Gracias a sus grandes viajes, todo lo que veía, pues lo escribía. Plantas raras, animales raros, costumbres, cualquier cosa que era importante de esa civilización que conocía, lo tenemos en la obra de Heródoto. Luego otra cosa también, los testimonios orales. Pero fijaros, era listo, porque Heródoto no se moja, siempre dice, unos dicen, en cambio otros sostienen, los persas dicen. Es decir, que nos cuenta a lo mejor muchas leyendas, muchas historias, pero se pone como escudo, como diciendo, no, ojo, yo estoy avisando que a mí me dijeron esto, si me han engañado, la culpa es de esta gente, no mía. Y ese es uno de los problemas de Heródoto para considerarlo como el padre de la historia. También, como siempre es importante, también las argumentaciones que hace Heródoto al final de cada
cada párrafo, al final de cada historia, ¿no? Intenta como hacer unas argumentaciones que dan peso siempre a su pensamiento. Y ese pensamiento tan influido por los personajes que hemos dicho anteriormente, sobre todo por Eurípides y Sófocles, vive entre la dualidad. Es decir, existe para él una responsabilidad humana de los hechos y una causalidad divina. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que está todavía a medio camino entre creer entre los dioses que tienen que ver algo en la historia o no, como hace Tucídides, que directamente siempre se basa en lo que es lo humano, no lo divino. Si recordamos las obras de Homero, prácticamente todo va en torno a los dioses, ¿no? O sea, pasa esto porque los dioses lo han querido, ¿no? Heródoto, digamos que da un paso más, ¿no? Hacia lo que es el ser humano, se centra más en el ser humano, pero siempre con los dioses ahí presentes. Otras cosas importantes también es que, digamos, odia la tiranía, ¿no? El nacer en una satrapía de tiranos, pues para él lo ideal, el mundo ideal de él era una democracia. Pero igualmente él siguió buscando, igual que Platón, la forma de gobierno más precisa, la mejor, ¿no? Y en su obra eso queda muy bien reflejado. Para conocer más a este hombre me gustaría decir alguna de esas citas que tiene escritas. Por ejemplo, de todas las miserias del hombre, la más amarga es esta: saber tanto y no tener dominio de nada. Es para pensarlo. Otra muy famosa que habéis escuchado muchas veces: en tiempos de guerra son los padres quienes entierran a los hijos. Él lo sabía mejor que nadie, porque había vivido parte, ¿no? Esa parte de esa guerras médicas, y después una guerra del Peloponeso, que fue entre Atenas y Esparta. Bueno, al comienzo, porque él murió, como veremos después, sobre el 426 a.C. aproximadamente. Unos dicen en Turios, en esa ciudad tan fantástica de democracia, de avances sociales, etcétera. Otros dicen pues en algún puerto perdido por ahí. Pero bien, como vemos, otra de las frases que característica y que a mí me encanta es: tu estado de ánimo es tu destino. ¿Qué os quería decir con eso? Que nosotros somos quizás dueños, ¿no?, de nuestro destino, dependiéndolo como en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y ya me gustaría pasar a esa parte que hemos dicho, que hemos prometido, sobre Heródoto en Egipto. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Yo le quería preguntar sobre los misterios cuando hablamos de Egipto, pues los misterios de Deméter, los misterios de Eleusensis, sobre todo porque, bueno, siempre me han llamado la atención. Se mencionan, se aluden a los mismos, se saben que Heródoto nos habló de ellos, pero nadie sabe lo que son. Y tengo entendido que, bueno, que se ponían de hongos hasta las cejas, que después se iban a una especie de subterráneo a hacer unos ritos extraños por allá, y que, bueno, que nadie te acaba de explicar en qué consisten estos ritos, ¿no? Y que que sería bueno que nos los explicara Cristóbal. Pues mira, Carlos, exactamente no lo sé. Pero es que te voy a explicar qué pasa con Heródoto y estas historias. Es que directamente para Heródoto lo que veía que los egipcios todo lo hacían al revés. Por ejemplo, decía que las mujeres orinaban de pie y los hombres en cuclillas, que defecaban en público y comían en privado. Y todo esto, ¿qué explicación le buscaba a Heródoto? Porque seguramente todos estos ritos, todas estas cosas eran invenciones de que habían oído hablar, de todo eso, para mí, Porque para él, por ejemplo, el río Nilo iba también al revés. Decía, anda, pero si en verano crece. Allí en Grecia, yo la primera vez que veo un río así de esa manera. O sea que para Heródoto, todo en Egipto era al revés. Entonces tampoco hay que fiarnos, yo creo, 100% lo que es Heródoto.
Y mirad, vamos a explicar, por ejemplo, sobre las pirámides. ¿Quién construyó las pirámides según Heródoto? ¿Cómo las construyó? Etcétera. Que son pasajes muy interesantes también. Para Heródoto estamos hablando que Keops era un auténtico déspota. Digámoslo así, que tenía a su pueblo, lo tenía esclavizado totalmente, había cerrado los templos de los dioses y que todo el mundo se dedicara a la construcción de las pirámides. Después, para Kefren, tanto de lo mismo, pero él mismo nos dice que midió, y esto también es un dato importante, ¿no? Porque dice, yo mismo medí la pirámide de Keops. Estamos viendo que como es un hombre que se mueve, que va de un sitio a otro, que intenta investigar dentro de sus posibilidades, ¿no? Como turista, como tal. Y llegamos a Micerino. Ojo con Micerino. Según Heródoto, este era el bueno, el que abrió los templos, el que empezó con el pueblo, digamos, que lo querían más. Pero, ¿qué pasó a Micerino? Pues, una vez más, un oráculo le pronosticó que iba a morir pronto. Solo 6 años iba a tardar en morirse. Claro, Micerino dice, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, mis antecesores aquí machacando al pueblo, lo machacan, cerrando todos los templos, dejando de adorar a los dioses. Yo, que abro los templos, yo, que doy al pueblo, pues doy alimento al pueblo, que me hago una pirámide chiquitita comparada con las otras dos, y a mí me van a dar solo 6 años de vida, cuando los otros, según Heródoto, habían vivido cada uno más de 50 años, ¿no? ¿Sabéis cuál es la respuesta del oráculo? Porque claro, mandó, decirle al oráculo, oye, decirle esto y que a ver qué pasa. Pues la respuesta del oráculo fue clara y concisa. No, es que tus antecesores entendieron que Egipto debía ser castigado durante 150 años. Pero tú no lo entendiste. Claro, fijaros que Micerino decía, pero vamos a ver. Si los dioses ahora quieren que sufra más 150 años Egipto y yo le doy esta bondad, ¿qué pasa aquí? Y encima me dais solo 6 años de vida. Pues ¿sabéis qué voy a hacer? ¿Sabéis qué hizo? Hizo fabricar un montón de lámparas para iluminar las noches, donde iba visitando cualquier parte de Egipto, disfrutando, poniéndose hasta arriba de bebida, de comida, por las noches. ¿Para qué? Para que las noches sean días y los días días. De esta manera, en vez de vivir 6 años, vivir 12 años y dar por saco al oráculo y a los dioses. No, yo oyendo a Cristóbal, que me fascina sobre todo la historia, estaba pensando también en que fue Heródoto el primero en afirmar que la antigüedad de Egipto no se remontaba tan poco en el tiempo, sino que él había escuchado que los primeros habitantes de Egipto, los que empezaron a construir esas protopirámides, eran de hacía 11.000 años, antes de llegar él a aquellas tierras. Sí, Carlos, pero estamos en las mismas. Creemos Heródoto como historiador de algo que le han contado, porque tú vas aquí a la calle y cualquier gente de aquí de la ciudad te puede contar cualquier historia. Ese es el problema. ¿Vosotros creéis que verdaderamente es el padre de la historia científica, Heródoto? No. Hombre, visto de esa manera, no. Como por lo menos científica, no. Que es el primer turista y la primera persona que recorrió el mundo dando cuenta de las historias, el folclore, quizás más. Yo creo que sí, pero historia pura y científica está visto que no, claro. Si se basaba solo en lo que le contaban y le decían. Bueno, también analizaba por supuesto. Otras cosas, pero no era tan exquisito, digamos, como fue después Tucídides, por ejemplo, o un historiador, por ejemplo, hoy día que ya tiene más herramientas, claro, más cosas. Fijaros también la importancia de Heródoto, que fue el primero en escribir esos libros tan largos en prosa. Anteriormente, cualquier cosa era poesía épica, lo que se hacía, digamos, contando esas historias. Por lo tanto, tiene esa gran importancia. Heródoto siempre nos quedará como ese gran viajero
nunca me cansa de recomendar sus lecturas, sus 9 libros. Yo creo que eso es como un Señor de los Anillos de la época, ¿no? Y que vale la pena sin duda de leerlo. Yo creo que como final, como colofón final, este es el mensaje, porque ya has comentado un poco cómo fue su muerte, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. No, bueno, como hemos dicho, su muerte fue en el 426 aproximadamente, los años aquí bailan, y esto sí que se puede permitir, ¿no? Se murió en el 424, 426 antes de Cristo, vale, es una cosa que como historiadores lo podemos dejar pasar, ¿no? Y según dicen, a mí me gusta pensar que murió en Turios, en esa colonia griega tan avanzada, llena de gente tan importante, ¿no? Con unas ideas tan innovadoras de democracia, de avances en... Fíjate, ¿no? Hemos dicho que la enseñanza era pública y obligatoria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que su buen final sería allí, en ese lugar. Bueno, pues lo dejaremos allí, que muriese en ese lugar tan idílico y gracias, como siempre, por traernos un personaje más allá de la historia y nunca mejor dicho en este caso, desde luego. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.